Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Bueno, eh, hice un video explicando un poco cómo fue el tema de cuando fue el 1 a 1, el corralito, el tema del saqueo, de los saqueos, desde una mirada personal. Este, y lo que quiero hablar es cómo se mantuvo socialmente la economía luego de que se devalúa el peso y en las empresas no se podía pagar con efectivo y la plata en efectivo no llegaba. Cuando pasa el saqueo y demás empieza a suceder esto de la moneda que se empieza a usar en Argentina. Es el patacón, el quebracho y el lecop. El quebracho lo solían usar en provincia, lo usaba el sector de la provincia, porque acá en capital costaba que llegue. El LECOP lo usaban las empresas para sus empleados. Se había llegado a un acuerdo que se iban a empezar a pagar con bonos. Los bonos eran los LECOP o los patacones, por lo general nacionalmente. El quebracho no, la realidad que no sé mucho de esa moneda que se manejó. Pero el LECOP se manejaba en las empresas se le delegaban a los empleados. Y con eso en los comercios se podían seguir comprando o empezar a comprar mercadería. Los patacones lo mismo. Y después hubo un sistema, hubo como una, ¿cómo decirlo esto? Como un grupo de gente que venía ya de esta necesidad y la frecuencia esta que pasó de, como lo conté, de, de la parte de los saqueos y demás cosas, de esto de que en la calle no había mercadería, de que la gente vivía en situación de calle o se sustentaba como podía con ayuda de los supermercados. En esas áreas, en esa zona social, se manejaba mucho lo que eran los... había dos, pasa que ahora no me acuerdo el otro, pero se manejaba un billete en particular que se llamaba arbolito. El arbolito, con el arbolito se abrieron ciertos puntos y lugares en Buenos Aires donde uno podía había otro billete, no me acuerdo si era no me acuerdo cuál era. Era el arbolito y otro billete más. Y se abrían en sociedades de fomentos o demás cosas, organismos sociales o demás, o galpones, o garajes, estacionamientos, se abrían como ferias, donde se manejaban con esa moneda. Lo único que se permitía era manejarse con esa moneda. Vos ibas a los lugares y el cartel decía solo manejarse con la moneda y aparecía el arbolito o esta moneda. Y en los lugares uno encontraba de todo porque era una ayuda mutua en conjunto y social. Entonces uno iba y podía encontrar desde ropa hasta productos de higiene, que era lo que más importaba, como venía contando en el otro video. Productos de higiene o alimentos. Era fundamental lo que era la leche en polvo y el aceite, y la leche en polvo, el aceite y la harina era lo que más se demandaba, lo que más se pedía que llegue a los lugares para que las familias y las personas puedan seguir teniendo ese tipo de mercadería. Con la harina y el aceite eran fundamental para poder comer durante el día, durante la tarde o durante el mes de la familia. Después, ¿qué más? Em, y la leche fundamental se pedía siempre porque estaban los más chiquitos, los nenes, los bebés, los más chiquitos, y las mamás, que en su caso muchas madres amamantaban. Entonces costaba mucho esos productos, siempre costaban mucho esos productos. Cada vez que entraban esos productos era muy difícil
no poder, se hacían colas enormes. Cada vez que en esos lugares había alimentos no perecederos, se hacían colas, 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 porque la gente lo que en realidad buscaba era alimentarse, era comer, era tener comida en sus casas, en sus viviendas o en el lugar donde estaban viviendo en ese momento o saliendo adelante en ese momento. Em, ¿Qué más? Em, Bueno, después otras personas que capaz que no llevaban mercadería no perecedera, además, pero sí seguían llevando alimentos como pizzas ya hechas, o panqueques por docena, o bizcochuelos ya hechos, y cosas así, todo con film, todo foliado. Algunas veces se le ponía la fecha que se realizó el producto y demás. Después también se hacían artesanías, lo que son los jabones artesanales y demás cosas, también se comercializaba eso. Eh, Después también lo que importaba mucho, además de la leche, el aceite y la harina, lo que mucho importaba eran trapos de piso, eh, y, la virulana, las virulanas, porque eso eran fundamentales, eran productos fundamentales para la limpieza. A veces sí, también se empezaba la comercialización de los productos diluidos para poder tener desodorante piso, desodorante ambiente o lavandina, y hacer abundante y que a todos también les lleguen en ese momento, en esa situación, en esa crisis y en esos lugares en particular, en esa población, en ese sector de población social donde venían atravesando ya el corralito y venían atravesando lo que era la falta de mercaderías en sus viviendas. Bueno, después también sí, también a veces también sí se encontraba lo que eran revistas para los chicos, para que pinten y coloreen y demás cosas. Pero por ejemplo, porque sí existía el peso, pero uno, si recuerda lo que era la era del corralito, uno podía retener muy poco dinero en peso. Y capaz que lo que te comprabas con un peso, que ya no te podías comprar casi nada en un supermercado, con esta moneda, intercambiando con la gente y llegando socialmente a estos lugares, capaz que sí era un poco más accesible con la moneda esa. Como sería como igualar el peso al dólar. Así que nada, un poco la historia, un poco complicado de entenderlo, el trueque. Ahí está, me salió. El trueque se llama. El trueque, el intercambio de cosas. Pero sí había trueques que sí en realidad el trueque en sí siempre funcionaba con una moneda, que era el arbolito, era la moneda universal del trueque. Había otra moneda que es la que no recuerdo, que a veces no era permitida. Pero nada, espero que algunos de los que me escuchan hayan estado en esto o hayan conocido, porque es como que después de un re problema, saqueos, este, corralito, devaluación del peso, cuando apareció el trueque fue como que para ese sector social fue como que algo que realmente correspondió y sacó adelante a más de uno. Así que nada, el famoso trueque fue una era muy divertida. Yo la pasé, yo la viví y fue una era muy divertida. Este, mm, Así que bueno. En sí, resumiendo lo que era el trueque, después del 1 a 1 y el corralito y la devaluación del peso, resumiendo, eran como ferias. Eran como ferias individuales en sociedades de fomento, en galpones, en estacionamientos, donde en las ferias uno encontraba lo que quería y se manejaba con la moneda nada más que del trueque. Así que bueno, les dejo un saludo, les mando un abrazo, bendiciones.